Bienvenidos a Tiempo de Ciencia. En el estudio el maestro Ignacio Rivas Hernández de la Universidad Autónoma de Baja California Sur con el tema de la política sanitaria en el régimen de Porfirio Díaz, su aplicación en el Distrito Sur de Baja California Sur. Iniciamos. Éxito este 2015. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. El día de hoy es Tiempo de Ciencia, es miércoles, estamos con usted para asomarnos a otra ventana de las ciencias sociales. Y el día de hoy, como en un serial de programas que hemos venido realizando, le toca en buena medida sentar a la ciencia en el banquillo de los entrevistados. Y a mí me gustaría empezar mandando una pregunta al público. ¿Sabe usted qué es la historia regional? Vuelvo con ustedes. Sí, mi carrera me ha dado esa posibilidad de aprender más cosas sobre la historia regional, y he creado un punto de vista o una visión, y esta es que lo que comprende nuestra región, que es Sinaloa, Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur, en ciertos momentos de la historia hemos estado apartados o seculares a lo que sucede en el centro o donde pasan cosas en el país, que es la Ciudad de México y toda esa región, esa zona. Por lo tanto, por ejemplo, las misiones jesuitas pues, eran un gobierno de excepción dentro de la Nueva España. Bueno, comúnmente sé que puede sonar un poco vergonzoso, ¿sabes? Porque yo nací aquí en La Paz, Baja California Sur. Pero a lo que se puede entender durante la educación, lo que sería primaria y secundaria, sería sobre los grupos que existieron aquí en la Baja. Pero de ahí no más. Al menos de los que tuvieron los artefactos para poder sobrevivir y tanto la vestimenta y las características físicas que tienen. Ahora sí, amigos, en el estudio, el maestro Ignacio Rivas Hernández. Maestro, bienvenido. Buenos días. La Universidad Autónoma de Baja California Sur y su cuerpo académico de historia. Así es. ¿En qué aspectos de la investigación histórica está usted trabajando actualmente, maestro? Bueno, Cintia, mira, el tema de investigación que a la fecha estamos realizando se titula La política sanitaria en el régimen de Porfirio Díaz, su aplicación en el Distrito Sur de Baja California Sur. Esta investigación trata sobre, durante el régimen de Díaz, su propósito fundamental de su gobierno era la modernización económica, y para ello llevó a cabo toda una serie de reglamentos, de cambios de leyes, de infraestructura, pero esa modernización económica también implicaba una transformación en la atención a la fuerza de trabajo, que era la cuestión de la salud. Y entonces también ahí el régimen se dedicó a establecer una serie de leyes, crea un código sanitario a nivel nacional, una infraestructura para atender a los enfermos, hospitales, y todo esto estaba en función de un modelo, seguían un modelo que era el modelo francés, de tal manera que mandó a médicos a Europa a reconocer cómo estaban organizados los hospitales, cómo iba el avance de la medicina. En fin, era todo un proyecto en relación con la salud. Y el propósito, era institucionalizar, que el gobierno se hiciera cargo de la salud. Entonces, pues nuestra idea era cómo repercutió eso, cómo impactó aquí a una región tan alejada como era la nuestra, ¿no? Sobre todo porque también no fue ajena a esa modernidad económica. Digamos, aquí en Baja California destacaba La Paz, Santa Rosalía y Cabo San Lucas como puertos de altura, ¿no? Claro. En las relaciones comerciales, la relación comercial. Había una fuerte actividad, dijéramos. Sí, ¿no? en la zona esta del Pacífico, ¿no? Entonces, pues también aquí se van a dar toda una serie de reglamentos, se van a crear una serie de instituciones, las juntas de sanidad, se van a empezar a realizar ciertos proyectos de cómo avanzar en las enfermedades, la vacunación, en fin. Entonces, de eso trata nuestra investigación, ¿no? Ir viendo cómo
empezó aquí también a desarrollarse, a institucionalizarse la medicina. ¿Qué grupos, qué sectores estaban interesados, ¿no?, en el desarrollo de este aspecto? Maestro, ¿qué hallazgos en materia de enfermedad y de foco de atención que hubiera puesto justamente este gobierno de Porfirio Díaz énfasis? Es decir, había epidemias que habían estado azotando y que representaban incluso económica o presupuestalmente una intervención de la Federación en ese sentido. Ajá. Sí, cómo no. Por ejemplo, la fiebre amarilla era un elemento fuerte en los años 80, en la década de los 80 del siglo XIX. Se da una gran epidemia en esta zona del Pacífico. Empezó en Mazatlán, pero también repercutió en Sonora, en Baja California Norte, en Baja California Sur, ¿no? Justamente por el intercambio de población, sí, que ya la contracosta estaba en continuo contacto, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y otra de las epidemias que era muy recurrente era la viruela. Era permanente, casi cada 4 años se estaba dando la viruela, ¿no? Y entonces para eso se toman esta serie de medidas, digamos las llamadas cuarentenas, había una supervisión a los barcos, ¿no? Claro. En el Código Sanitario de 1891 había un capítulo específico para eso, ¿no? ¿Qué medidas debían tomarse en los puertos? E incluso también en específico había para la situación del Distrito Sur, ¿no?, de los territorios, ¿no? ¿Y ya estaban instalados algunos nosocomios? Es decir, ¿algunos hospitales ya estaban instalados en el estado? Bueno, en el 90, en los años 90 del siglo XIX es cuando se funda el Hospital Salvatierra, ¿no?, que respondía precisamente a eso. Había crecido la población, había mucha población flotante, entonces había que atender a los enfermos. Y por otro lado también en la Santa Rosalía, en el Mineral del Boleo, también la compañía establece un hospital, ¿no?, que, bueno, la diferencia con el Salvatierra es que no va a ser sostenido por el municipio, sino por la empresa, por la compañía, ¿no?, el Boleo. Pero este benemérito Hospital Salvatierra, ¿surge desde aquel momento con aportaciones de la población o es básicamente la Presidencia de la República lo que hace? No, es con ayuda de la población, ¿no? Es decir, el ayuntamiento forma una junta. Un comité. Un comité que está constituido, bueno, por miembros del ayuntamiento, pero por comerciantes, por ciudadanos, ¿no? Se le pidió a la federación, pero la federación mandó a decir que tenía problemas, que no podía ayudar, y entonces va a ser sostenido por la propia localidad, ¿no? Bueno, eso explica, y qué interesante, porque esto explica también el nacimiento de una institución que ha sido longeva, pero que además es muy emblemática en términos de identidad y de instituciones, pues no es muy respetada. Así es, sí. ¿Qué otro hallazgo llamó su atención en los archivos, en las tarjetas, en los documentos, maestro? Bueno, las reglamentaciones, ¿no? Es decir, conforme iba creciendo la población, surgían problemas, ¿no?, de prostitución, de delincuencia, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, iba en relación con el urbanismo, ¿no? Ya. Es decir, ordenar la convivencia, ¿no? Y ahí va implícito también la cuestión de la salud, ¿no?, de medidas sanitarias, la cuestión de la limpieza, ¿no? Los animales en los predios, el agua, ¿no? Sí. Maestro, ¿hacia dónde va a dirigir este esfuerzo? Es decir, ustedes han presentado ya un importante número de libros que han dado luz. ¿Continuará usted sobre esta línea de investigación hasta ver un resultado puntual en otro libro? ¿Qué sigue? Estamos en Tiempo de Ciencia, platicando con el maestro Ignacio Rivas, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, acerca del régimen de Porfirio Díaz y su interés por la modernización económica, su política sanitaria. Estamos el día de hoy desde la ventana de las ciencias sociales. Continuamos. Esa es la idea, ¿no? Terminar esta investigación en un libro, ¿no? Y bueno, además también me está sirviendo para mis estudios de doctorado. Estoy realizando mis estudios de doctorado en la Universidad Michoacana y bueno, a eso va. Está conduciendo ese esfuerzo para allá, ¿no? Así es. Siempre hemos pensado que el porfiriato marcó también de modernidad a la entidad y lo hemos pensado a partir de los estudios que ustedes han realizado. Sí. Yo me pregunto ahora mismo, cuando
Porfirio Díaz empieza a enfocarse en estas políticas de salud pública, debieron de haber llegado también profesionistas al ejercicio de la medicina. ¿Fue así o seguían improvisándose parteras y demás? Bueno, sí, algunos personajes de la localidad realizaron sus estudios en las universidades de Guadalajara, del propio México, ¿no? Pero fueron pocos realmente, ¿no? Digamos, no llegaba a la decena, si acaso 6 o 7 médicos eran los que atendían, fundamentalmente La Paz, El Triunfo y Santa Rosalía, ¿no? Pero en El Triunfo había una gran concentración de población todavía. Sí, pero ahí nada más había 2 médicos, ¿no? Aquí en La Paz 4, en Santa Rosalía, bueno, en Santa Rosalía eran franceses más bien, ¿no? Es decir, el hospital no formaba parte del sistema de salud pública, no estaba todavía instituido, es una pregunta, institucionalizado en todo el país el sistema de salud público, ¿no? No. Desde luego que no. No, digamos, esa era la idea de Porfirio Díaz, ¿no? Que no logra cristalizar. No. Sería hasta los 20 por ahí donde sí, así es. Pero bueno, a él inicia eso, ¿no? Ese era su proyecto, pues, ¿no? Llegar a eso, pero bueno, no lo logra, ¿no? Pero están esos antecedentes, ese código sanitario, ¿no? Esa creación de ciertos hospitales, ¿no? De atender enfermedades también como la locura, la lepra, en fin, ¿no? Todos esos aspectos. El cabildo, el ayuntamiento como institución, ¿era rector entonces en buena medida de las cuestiones de salud? Sí, él era el encargado. Y esto venía desde la época colonial, ¿no? El ayuntamiento era, digamos, el eje de la sociedad, ¿no? Era donde giraban las decisiones y los bandos establecen estas medidas. Sí. ¿Se daban a través de una especie de diario? ¿Cómo se daba a conocer a la población? Así, a través de los bandos, ¿no? Se publicaban y ahí venía una serie de artículos, 10 o 12 artículos en los que se planteaban, ¿no? Cuáles eran las obligaciones de los ciudadanos, pero también las obligaciones del ayuntamiento, ¿no? Como autoridad. ¿Encontró usted en periódicos o solo fue una revisión exhaustiva de documentos gubernamentales? No, también hay periódicos de la época que anuncian, ¿no? Que ya llegó tal médico para atender sobre tales enfermedades, que ya llegó tal medicamento, que está en tal comercio, ¿no? ¿Y había ya boticas establecidas? Bueno, se empieza también ahí en esa época, ¿no? Empiezan los propios médicos, establecían sus boticas que eran fórmulas que ellos mismos preparaban, sí. ¿Recuerda usted cuál era uno de los motivos principales de mortalidad o mortandad en ese periodo? ¿Eran las epidemias? Bueno, sí, por un lado las epidemias, después también empezó a haber la cuestión de la tuberculosis, ¿no? Sobre todo en la zona de Todos Santos y en San José del Cabo, ¿no? Es otra enfermedad que también atacaba mucho, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Los ciudadanos, maestro, ¿cómo están acotados? Es decir, ¿había demandas de la población que llevaban al ayuntamiento? ¿Hubo algún momento alguna especie de molestia generalizada por la falta o el abasto de medicamento que se hubiera puesto de manifiesto de alguna manera? ¿Encontró usted algún hallazgo al respecto? Pues no, más bien era en la cárcel, era la queja de los presos que no se les atendía bien, que no se les, digamos, suministraba las medicinas que había indicado el médico, ¿no? Y en el caso de la población, básicamente el ayuntamiento tenía digamos, un rubro para los enfermos indigentes, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces tenía que el indigente apersonarse al municipio para que le dieran una carta y pudiera recurrir a un médico, ¿no? O bien a la farmacia para que le diera las medicinas, ¿no? Más o menos así funcionaba, ¿no? ¿Y recuerda usted si está acotado en digamos, en los orígenes del hospital, si contaba con suficientes camas, material quirúrgico? ¿Tenía... ¿Cómo desarrollaba sus tareas? Digamos, nace en una casa con elementos muy rudimentarios, apenas 10 camas era lo máximo que tenía para Nace en La Madero y Salvatierra, sí, ¿no? Justamente. Sí, exactamente. Lo que hoy es la Casa de la Cultura del Estado. De la Cultura, sí.
Ahí era, y máximo llegaron a tener 10 camas, ¿no? Era lo que tenía y material quirúrgico, ¿no? Es decir, era lo que podían, las medicinas que podían obtener, los elementos que tenían los propios médicos, pero el hospital como institución no tenía equipo, ¿no? Asistido, supongo, por religiosas. Sí, ¿no? Sí, en algunas ocasiones, digamos, la administración la tomaban algunas religiosas, ¿no? Pues maestro, qué grato es platicar con usted sobre un tema que está instalado en el corazón de muchos californianos, precisamente porque estamos hablando, por ejemplo, en este espacio de tiempo, de lo que fueron los orígenes del Hospital Salvatierra. Pero sin duda hubo como muchísimos más casos que valdría la pena comentar en una larga charla. Yo le agradezco en todo lo que vale su tiempo, maestro, y a usted, quédese. Todavía nos quedan varios minutos de este reloj que forma el tiempo de ciencia para Baja California Sur, para México, para usted. Gustavo Arnaud Franco nos platica que desde niño siempre fue muy preguntón. Cuando creció, siguió haciendo preguntas, pero se las hacía a sí mismo, y en esa búsqueda de respuestas, el destino lo puso en el camino de la ciencia. Además de su labor como investigador, Gustavo Arnaud practica artes marciales, específicamente Kung Fu. Lo hace por la exigencia física y mental que se requiere, además para estar en buena condición, con fuerza, reflejos, elasticidad y precisión de movimientos. Mentalmente, esto le ayuda a tener un espíritu combativo, a tener disposición y actitud propositiva para alcanzar las metas que se propone a pesar de las dificultades. Obtener el conocimiento de algunos elementos de la biodiversidad de vertebrados de nuestra región y del país, por ejemplo, serpientes de cascabel, coyotes, zorras y pumas, lo considera de sus mayores aportes a la ciencia, ya que gracias a dicho conocimiento cambió la percepción que en algunos casos se tenía y aportó a la convivencia armoniosa con ellas. Otra de sus contribuciones significativas es la formación de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, entusiasmarlos en la búsqueda de respuestas siguiendo un método planificado. Él es Gustavo Arnaud y trabaja para usted. La radio en cifras. Según UNESCO 2012, en los países en desarrollo, al menos 75% de los hogares tienen acceso a la radio. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos afirma que en el mundo existen cerca de 44,000 emisoras de radio. Las emisoras AM y FM suman 86% del tiempo total que los adultos de entre 25 y 54 años pasan escuchando radio en una de las 3 plataformas de audio posibles. Los adultos escuchan 8 veces más la radio por AM y FM que por satélite y 17 veces más que por audio streaming. En México, una reciente encuesta de INEGI nos indica que contamos aproximadamente con 40 millones de receptores de radio y la penetración es de 98%. Además, un 84% de personas utilizan diariamente la radio. Un 77% de usuarios opinan que la radio cumple su función como vehículo de información y el 72% de usuarios consideran que la radio tiene credibilidad. Ciencia y comunicación. Mujeres y comunicación en cifras. El proyecto de supervisión de los medios de difusión a nivel mundial, GMMP 2010, ofrece algunas estadísticas útiles. Solo el 24% de las personas entrevistadas, escuchadas, vistas o sobre las que se ha escrito en los medios de comunicación escritos y audiovisuales son mujeres, mientras que el 76% son hombres. Solo el 13% de las noticias ponen a las mujeres en un primer plano. El 46% de las noticias alimentan los estereotipos de género. Apenas un 6% de las noticias pone de relieve la igualdad de género o el tema de la desigualdad.
Las mujeres periodistas hacen el 37% de las noticias que se difunden. En sus reportajes, estas desafían los estereotipos de género 2 veces más que sus colegas de sexo masculino. El 65.6% de los puestos de trabajo en las áreas de producción y diseño pertenecen a los hombres y solo un 34.4% a las mujeres. En el 44% de los países donde se realizó este estudio, se constató una representación insuficiente de la mujer en los medios de comunicación. Ciencia y comunicación. Fresa, la fruta más antioxidante. La fresa es una de las frutas más baja en calorías, proteínas, grasas y sodio. Esta fruta de las familias de las rosáceas es conveniente para quienes desean mejorar la circulación sanguínea en sus arterias. Además, es una especie por su composición. Está considerada como un poderoso antioxidante que reduce la síntesis del colesterol en el hígado. Se recomienda a pacientes con arteriosclerosis, así como a quienes padecen exceso de ácido úrico y estreñimiento. Las fresas frescas deben lavarse antes de ser consumidas. Combinan bien con la manzana, el jugo de naranja, los cereales y, por supuesto, el yogurt. La mermelada de las fresas conserva todos los nutrientes y principios de las fresas frescas, a excepción de la vitamina C. Sin embargo, es una forma de conservarlas para consumirlas fuera de su temporada de cosecha. Es importante destacar que en este caso posee el inconveniente de su elevado contenido en azúcares en un 50%. Este es Tiempo de Ciencia, le invitamos a consumir fresa. ¿Sabe usted qué son los dinoflagelados? Nuestro agente dedicado a la divulgación científica se ha adentrado en las instalaciones del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y trae para usted el fascinante mundo de los seres diminutos. Los dinoflagelados son organismos unicelulares que se encuentran constituidos por 1.155 especies descritas y forman parte del fitoplancton. Por ser organismos fotosintéticos, son grandes productores de oxígeno. Los dinoflagelados son los principales actores de las mareas rojas, ya que se presentan en concentraciones celulares tan elevadas que son capaces de cambiar el color del agua. De las 1.155 especies, se estima que aproximadamente 60 producen toxinas que afectan a la fauna marina, provocando mortandades masivas de peces y moluscos. Estas toxinas también pueden acumularse a través de la cadena alimenticia y llegar a afectar la salud humana, incluso causar la muerte. ¿Qué le pareció? Fascinante, ¿verdad? Ha sido un placer para el equipo de producción de Tiempo de Ciencia realizar esta primera emisión del año. Le esperamos en YouTube, por supuesto, la próxima semana.